Shalom a todos, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar el último Midrash del libro de Bereshit, para Vayehi. Hoy damos cierre al primero de los 5 libros de la Torá. Con este libro termina la historia de los patriarcas por completo. Se acaba la historia Abraham, Isaac y Jacob. Se acaba el relato de la creación y empieza otra etapa muy diferente dentro de la narrativa de la Torá, y va a empezar con un exilio. Esta última porción, yo lo he explicado en cursos de Zohar, que cada porción de cada libro corresponde a una sefirá del árbol de la vida. O sea, si vamos a estudiar, por ejemplo, el libro de Bereshit, la primera parashá se llama Bereshit, obviamente. Esta parashá es el Keter de Bereshit. Luego viene el Jochma, el Binah, y así vamos bajando, hasta que encontramos a Malhut. Esta parashá se le conoce como el Malhut de Bereshit, donde es la conclusión, y se puede decir que condensa todo lo que se ha estudiado en el libro de Bereshit. Por eso, cuando ustedes tengan la oportunidad de estar frente a un Sefer Torah, se van a dar cuenta que a esta porción le dicen que es una porción cerrada o una sidra cerrada. En todo el pergamino de la Torah, Vayehi se caracteriza por ser la única parashá en la que no hay espacio que la separe de la parashá anterior. Siempre, cuando uno abre un rollo, un Sefer Torah, entre parashá y parashá va a haber un espacio, excepto aquí. Y este espacio es de por lo menos 9 letras. Por lo tanto, Rashi describe a Vayehi como una parashá cerrada, lo cual nos da indicios sobre el estado de ánimo de los hijos de Jacob cuando éste falleció. En este momento, el corazón de los hijos de Israel estaba cerrado, a la espera del sufrimiento y la desesperanza de su inminente esclavitud. No bien había muerto Jacob, comenzó el exilio espiritual, pero también material. No comenzaron sino hasta que murieron. O sea, el exilio espiritual, se puede decir, que empieza cuando Jacob muere. Pero el exilio material, ya cuando viene propiamente dicha la esclavitud, comienza hasta que mueren todos los hijos de Jacob. Otro motivo va a explicar aquí el Midrash. Jacob quería decirles a sus hijos cuándo llegaría el fin de los días, es decir, cuándo vendría Mashiach, la era mesiánica, cuándo finalmente terminarían los exilios de Israel. Sin embargo, no pudo hacerlo, porque su visión profética también se cerró, es decir, le fue ocultada. Y ahí están las dos razones por las cuales esta es una porción que se le conoce como una porción cerrada. Los sabios en Torat Kohanim enseñan que los espacios en la Torá ilustran la pausa que Dios hizo a fin de permitir que Moshe y también los eruditos posteriores pudieran reflexionar acerca de los versículos que le anteceden. En consecuencia, el cerramiento que vemos en Vayehi denota que en el periodo que siguió a la muerte de Jacob, sus descendientes carecieron de la capacidad de percibir la significancia de aquel evento o de extraer acertadamente las conclusiones que se desprendían de él. O sea, al irse Jacob se va prácticamente el último profeta de su tiempo, y al irse el último profeta de su tiempo ya las decisiones no son acertadas, porque precisamente el profeta lo que hace es marcarle el camino al pueblo, a su descendencia, de cómo tomar decisiones asertivamente. Nuestras vidas muchas veces se convierten en un sancocho, porque no es más que todo por nuestras decisiones, ni siquiera es por el tikkun, que puede ser a veces que uno analiza una carta astral de una persona y uno no ve mayor tikkunim, no ve mayores problemas. Sin embargo, la persona está de problemas hasta el copete, y eso generalmente tiene que ver es con las decisiones que la persona tomó en vida. Entonces, esta porción, el Humash, vamos a leer Vayehi. En Génesis 47, Pasuk 28 dice lo siguiente: Vaihi Jacob beretz Mizraim, shebazre shana vaihi yeme Jacob shene haya Yahab, shebashanim bearbaim umat shana. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida,
147 años. Dice vivió, Vaihi, lo cual quiere decir que de todo lo que Jacob vivió en su vida, todos los problemas que tuvo que atravesar, los enemigos que tuvo que enfrentar, las adversidades que se le presentaron en su camino, estos 17 años fueron sus años como donde por fin pudo tener una vida tranquila, donde por fin descansó, Vallejí, vivió, donde por fin como que ya soltó la carga de alguna manera por estos 17 años y tuvo una vida un poquito más llevadera, más placentera. Apenas estamos empezando a estudiar el Midrash y ya llega la primera lección. Y estamos analizando la vida de una persona que empezó con todo en contra, con dificultades, empezó mal y terminó tranquilo, terminó bien. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la diferencia en la vida de un sadik y la de un rasha? O sea, ¿dónde está la diferencia entre la vida de una persona justa y la vida de una persona malvada? Nos va a decir el Midrash que hay una diferencia muy importante. Los malvados, los rashaim, pueden disfrutar de una paz imperturbable al comienzo de su vida, pero ese placer es seguido por interminables amarguras al final. O sea, que los rasha generalmente tienen una etapa de su vida muy próspera, infancia, adolescencia, vida adulta, pero los últimos años de su vida son de un sufrimiento terrible. Ahora, los sadikim pueden empezar su vida con muchas tribulaciones, con sufrimientos al comienzo, pero una vez superados, su felicidad es eterna. Entonces, ahí digamos que el Midrash nos va a decir que es mejor empezar bien y terminar mal, o empezar mal y terminar bien. Porque lo vemos en nuestra sociedad todo el tiempo. Las personas que empiezan bien, que tienen todo a su favor, dinero, recursos, familia, comodidades, generalmente terminan mal. No estoy diciendo que todos, pero muchas veces pasa que un hijo de padres adinerados no va a cuidar el dinero de la misma manera que lo cuidaron sus padres. Y está, digamos que estadísticamente, esto lo estudian mucho fondos de emprendimiento a nivel mundial, que estadísticamente una empresa difícilmente pasa las dos generaciones. Difícilmente. Porque primero estuvo la generación digamos, del fundador, del que se molió trabajando toda su vida, luego se le hereda a sus primeros descendientes y ya después es cuando viene la segunda descendencia y la empresa pues empieza a tener dificultades para poder ser sostenida porque sus descendientes al no tener esa conciencia del esfuerzo que costó llegar hasta arriba, es más fácil que dilapiden todo, que dilapiden la fortuna que a sus abuelos les costó construir. O sea que el mundo capitalista es un mundo con mucha rotación, es un mundo muy dinámico, no es que el que nació pobre está destinado a ser pobre, ni el que nació rico está destinado a ser rico. El que nació pobre, con la suficiente oportunidad, con la suficiente preparación y esfuerzo, puede cambiar su situación. Y viceversa. Entonces lo que nos dice el Midrash es eso, que a veces es preferible empezar mal, empezar con una vida difícil, tener una infancia difícil, una adolescencia difícil, pero luego de la adultez en adelante terminar bien, a empezar bien, tener todo en bandeja de plata al comienzo para luego terminar mal. Después de varios años de penurias, Jacob pasó sus últimos 17 años en Egipto y los pasó feliz y en paz. Vio a Yosef soberano y a todos sus hijos, todos eran sadikim, que seguían el camino por el trazado. Por eso, sus últimos años, estos 17 años, son calificados por la Torah como años de vida, pues el Ruach HaKodesh lo acompañó. Hashem lo compensó de esta forma por los 17 años que había estado de duelo por Yosef. A Jacob se le aplica el dicho, todo está bien si termina bien. Esto también la Torah nos dice que no importa lo que cada persona esté atravesando en su vida, si todavía no está tranquilo y no está bien es porque no es el final de la historia, porque todavía falta y está en el proceso. Cuando Jacob se debilitó
y sintió que su fin se acercaba, o sea, que ya veía que sus últimos días llegaban, llamó a su hijo Yosef y le pidió que no lo enterrara en Egipto. Fue como lo que más, digamos, Jacob fue puntilloso y fue muy insistente. Dice aquí, en el Humash. Pasuk 29, capítulo 47 de Génesis. Vayikrebu yeme Israel amud vayikra livno le Yosef. Vayomer lo imna matzati gen beneham simna yadeja tachat yerehi viasite medi gesed bemet al natik bereni bemisrayim. Y se acercaron los días de Jacob para morir. Y llamó a su hijo, a Yosef. Y dijo, si por favor encontré gracia en tus ojos, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo un favor y de verdad, no por favor, entierres a mí en Egipto. O sea, le pidió, y dice 2 veces por acá, más adelante, que lo hizo jurar a Yosef, que no lo iba a enterrar en Egipto, que lo tenía que enterrar en Eretz Israel. Nuestros sabios mencionan 3 motivos por los cuales Jacob exigió esto. Número 1, él no quería ser enterrado en Egipto porque él conocía el carácter idólatra de los egipcios. Entonces, él no quería que los egipcios lo idolatraran, ya que cuando Jacob llegó a Egipto, desbordó el Nilo y se interrumpieron los años de hambre. Aquí el Midrash donde dice, esos años de hambre terminan cuando Jacob llega. Entonces, los egipcios tenían una costumbre en su idolatría y es que, y de hecho por esta costumbre es que ellos llegaron a tener cientos de dioses, entre comillas. Y es que cualquier cosa que sucedía buena, creaban una imagen, un dios. O sea, si llovía, había un dios de la lluvia para el mes de enero, pongamos un ejemplo. O si ganaban un dinero, entonces había un dios del dinero. Y así, cualquier cosita que medio les pasara bien, inmediatamente creaban un ídolo, una idolatría. Más aún con Jacob que paró los 7 años de hambruna. Entonces Jacob, conociendo el carácter egipcio y que ellos enterraban a sus faraones con todas sus pertenencias y se convertían en objeto de idolatría también, él prefirió que no. La primera razón es para que su tumba no se volviera objeto de idolatría. Segunda razón, porque en la resurrección final, en los tiempos de Mashiach, los enterrados fuera de Israel van a sufrir más, ya que sus cuerpos tienen que arrastrarse bajo la tierra hasta llegar a Israel y allí resucitarán. Y número 3, porque la tierra de Egipto algún día será plagada de piojos y sería molestia para el cuerpo de Jacob, que se conservaría íntegro como los cuerpos de todos los sadikim. Esas fueron las 3 razones. Él ya conocía de antemano, como tenía don profético, el tema de las plagas en Egipto y particularmente la de los piojos. Jacob ordenó esto a Yosef en lugar de sus otros hijos porque sabía que no tenían poder para cumplir con su deseo. Solo Yosef, el mandatario, podría obtener el permiso de Faraón para dejar Egipto y llevar los restos de su padre a Eretz Israel. ¿Por qué nuestro antepasado Jacob deseó ser enterrado en Eretz Israel? Ya se explicó. Una razón por el Tejiat Amitim, por el tema de la resurrección de los muertos, para no generar idolatría y para evitar que su cuerpo se contaminara con las plagas de Egipto, particularmente con la de los piojos. Adicionalmente, una cuarta razón oculta. Jacob temía que si se lo enterraba en Egipto, sus descendientes considerarían a Egipto como su patria. Entonces, pensaría en su descendencia. Si no fuera una tierra santa, el cuerpo de Jacob no estaría aquí. Jacob quería que sus descendientes fueran conscientes para siempre del hecho de que su permanencia en Egipto era solamente temporal. De la misma manera, pues todos tenemos que tener esa conciencia de que donde estamos temporalmente, nos podemos mover, podemos viajar, podemos cambiar de residencia. De ahí el concepto del judío errante, que el judío no tiene patria, o sea que su única patria es Israel. De resto, el judío no genera como mucho sentimiento patrio como tal. Más aún porque el judío a lo largo de su historia, en los países donde ha estado, por más de que se ha querido portar bien, por más de que ha querido aportar a la sociedad en la cual vive, generalmente el judío termina siendo perseguido. Entonces, otra razón de más.
Em, Joseph le contesta, sí, seguiré tus indicaciones. Pero Jacob luego vuelve y le ordena, prométemelo por mi Brit Milá. Y Joseph prometió. Jacob se dirigió hacia la Shejina que estaba sobre su cama, pues la Shejina estaba presente sobre la cama de un enfermo siempre, y se inclinó para agradecer a Shem que su deseo había sido concedido. Aquí el Midrash nos va a relatar una historia. Dice aquí, la vida pasa como una sombra, pero no como la sombra de una pared sólida ni un árbol firmemente enraizado. La vida pasa como la sombra de un ave pasajera, viene y se va. Todos sabemos que no viviremos para siempre. Reconocemos verbalmente que somos todos mortales y un día moriremos. Pero actuamos como si la muerte no nos fuera a afectar nunca. Y es verdad, uno nunca está pensando en que puede pasar algo y puede morir. La gente siempre está pensando en qué va a hacer, en qué tiene que hacer. Pero no tenemos, por lo general, conciencia de que todo tiene un final y que la vida de cada uno de nosotros también. Nuestros patriarcas fueron siempre conscientes del hecho que eran transeúntes en este mundo, colocados aquí por unos 70 años. Pasaron sus vidas preparándose para el mundo, pero no para este mundo. Para este mundo lo utilizaron para prepararse para el mundo por venir, porque vivían con la realidad de la muerte. Claramente declararon que eventualmente morirían. Morirían. Y pues esa es otra de las razones por las cuales el judío es tan diferente a las naciones del mundo. Las naciones del mundo viven es para obtener placer en este mundo. O sea, ellos viven es por el aquí y el ahora. Conéctate con tu presente, conéctate con el ahora. Goza hoy, disfruta hoy, la vida es una sola, aprovecha cada instante. Todas esas frases son frases de Goim, porque ellos no consideran en su psique, en su psicología profunda, no consideran la existencia de otro mundo. Entonces, igual que Esaf, solo piensan en sacarle provecho a este mundo lo más que puedan. El judío sabe que tiene dos mundos y un Dios, un único Dios. Entonces, como tiene dos mundos, la persona que tiene dos mundos sabe que de aquí llega y pasa a otro mundo. O sea que lo de acá es apenas un paso y es temporal. Entonces, no genera tanto apego por este mundo. Abraham dijo lo siguiente en Bereshit 15:3. He aquí que a mí no me has dado descendencia, y he aquí que uno creado en mi casa habrá de heredarme. Isaac le dijo a Esaf, que te bendiga mi ser antes de que yo muera. Y Jacob dijo, descansaré con mis padres. Ahí en estos tres pasukim, Bereshit 15:3, Bereshit 27:4 y Bereshit 47:30, los tres patriarcas declararon pues que se iban a ir de este mundo, eran conscientes de que eran como la sombra de un ave que pasa por el campo. Uno de los temas centrales de esta porción es la bendición tan particular de Jacob a Efraín y Menashe. Por muchas razones, empezando porque Efraín y Menashe no eran hijos directos de Jacob, eran hijos de Yosef. Pero Yosef los lleva para que sean bendecidos como si fueran hijos de Jacob. Y esto hace que Efraín y Menashe sean incluidos dentro de las tribus de Israel, pero Yosef quede por fuera de las tribus de Israel. Vamos a intentar estudiar qué nos dice el Midrash respecto a esto. Yosef recibió un mensaje que decía, tu padre está muy enfermo. Estas noticias le llegaron a través de su hijo Efraín, quien frecuentaba la casa de Jacob en Goshen para estudiar Torah. Quiere decir que si bien Jacob, digamos que todos los días podía ver a todos sus hijos y los tenía ahí a la mano y él gozaba con ver a sus hijos en su vejez, con Yosef era diferente. Como Yosef era un gobernante, a Yosef no lo podía ver todos los días. Es más, le tenía que pedir cita casi que hacer eso. Llegó a la capital egipcia para informarle entonces Efraín que el estado de salud de Jacob era delicado. Jacob fue la primera persona en la historia en enfermarse antes de morir. O sea, antes de Jacob la gente no se enfermaba, dice el Midrash. Que las personas, cuando llegaba el momento de su muerte, morían era con un estornudo. O sea, estornudaban y su alma salía inmediatamente.
De ahí eso generó una costumbre cabalística que luego se volvió tradición popular, que cuando una persona estornuda se le dice salud, para que, digamos, al decirle salud, cuando una persona estornuda, es como queriendo que el alma vuelva al cuerpo en lugar de salir expulsada en el estornudo. Entonces Jacob fue la primera persona que se enfermó. Esta enfermedad fue deliberada, fue algo planeado y fue pedido, como consecuencia de un pedido que Jacob le formula a Hashem. Vamos a ver, el Midrash nos va a decir que los antepasados de Jacob hicieron pedidos similares a Hashem. El Midrash nos dice lo siguiente: antes de los tiempos de Abraham, todas las personas parecían jóvenes hasta que morían. Abraham pidió a Hashem que le diera señales físicas de vejez, argumentando lo siguiente. Esto fue cuando nació Isaac. Y entonces, Isaac y Abraham eran dos gotas de agua, eran completamente iguales, al punto que no había cómo diferenciar quién era quién. Abraham dice lo siguiente: si un padre y un hijo se parecen, ¿cómo sabrán las personas a quién honrar si ingresan a un lugar juntos? Distingue al hombre mediante señales de vejez, como pelo canoso y arrugas, entonces la gente sabrá a quién respetar. Hashem le contesta a Abraham: la verdad pediste algo bueno, comenzaré contigo. Así Abraham comenzó a tener aspecto de un hombre viejo, y toda la humanidad de ahí en adelante tuvo rasgos externos de vejez después de él. Vamos al patriarca Isaac. Antes de los tiempos de Isaac, nadie sufría de ningún dolor. Llegó Isaac y solicitó que hubiera sufrimiento. Le dijo a Hashem: si una persona muere sin haber experimentado dolor, se le aplicará la severidad total de la sentencia celestial. O sea que el dolor está diseñado, o lo diseñó, o lo pidió el patriarca Jacob, para poder pagar aquí cosas y no pagarlas duro y feo en el otro mundo. El dolor en este mundo exime a la gente del Geinom, del infierno, castigo en el mundo por venir. Hashem contesta lo siguiente: la verdad pediste algo bueno, comenzaré contigo. Y de esta forma fue que Isaac quedó ciego. O sea, el sufrimiento que le llegó a Isaac fue la ceguera. Entonces a veces pasa que hay muchas personas que, sobre todo que me consultan y me dicen: pero es que yo no entiendo este mundo porque es tan injusto, porque hay gente sufriendo, porque hay abuelos sufriendo, porque hay niños que nacen enfermos, porque esto, porque lo otro. Y resulta que de acuerdo al nivel de alma de cada persona, ese sufrimiento puede ser una bendición, porque puede ser solamente a través de ese sufrimiento que la persona puede pagar sus tikkunim, sus deudas de vidas pasadas. Y luego viene Jacob. Ya existía la vejez, con Abraham inauguró la vejez. Isaac inauguró el dolor. Jacob pidió por enfermedad antes de morir, argumentando ante Hashem: si un hombre muere repentinamente, no podrá dar las instrucciones a sus hijos con anticipación para resolver sus asuntos. Dispone de un tiempo preparatorio de enfermedad antes de la muerte y podrá hacer todos los arreglos necesarios. Hashem le contesta lo siguiente: la verdad pediste algo bueno, comenzaré contigo. Por lo tanto, Jacob fue el primer hombre en enfermar antes de su muerte. Finalmente, hasta los tiempos del rey Hizquillahu, nadie se recuperaba de una enfermedad fatal. Hizquillahu rezó a Hashem: si un hombre permanece saludable hasta su muerte, olvidará su teshuvá. Pero si alguien está muy enfermo, hará teshuvá con la esperanza de recuperarse. O sea, que la enfermedad no puede ser excusa para únicamente hacer teshuvá, como pasa muchas veces, que la persona, mientras no tiene dificultades, no cambia, no progresa, no evoluciona, no transforma. Solamente es a través de que vienen los golpes de la vida que la persona como que se sacude y empieza a cambiar. Pero entonces, que ese sacudón tampoco le impida cambiar y que también haya otras opciones además del sufrimiento. Hashem le dice: la verdad pediste algo bueno, comenzaré contigo. Hizquillahu cayó gravemente enfermo y luego se recuperó. O sea que aún una persona que esté muy enferma, muy adolorida, si hace teshuvá, tiene la oportunidad de recuperarse para seguir con el estudio de la Torah. En esto hay no un midrashim, sino un estudio de Gemara, sobre todo en Bereshit, donde habla de los sufrimientos por dolor. Creo que ya lo hemos dado en este grupo.
Este Midrash es un sorprendente parámetro para nuestros días y nuestros tiempos. Si pudiéramos formular un deseo a Hashem, ¿cuál pediríamos? Generalmente cuando uno reza, pide generalmente dinero, eterna juventud, salud, felicidad, etc. Y este Midrash nos cuenta que nuestros patriarcas pidieron todo lo contrario. Pidieron verse avejentados, sufrir y enfermarse. ¿Por qué reaccionaron los patriarcas de forma diferente? La respuesta es que nosotros le atribuimos mayor importancia al bienestar en este mundo. Sin embargo, nuestros patriarcas fueron siempre conscientes que el objetivo de sus existencias es el mundo venidero, el Olam Abba. Por ello, solicitaron todo lo que hiciera prosperar el bienestar espiritual y rechazaron cualquier elemento que fuera en detrimento de bienestar de la Neshama, bienestar del alma. Y se puede, digamos, interpretar también que, por ejemplo, una mitzvah, cuando uno le cuesta cumplir la mitzvah, cuando es incómodo cumplir la mitzvah, es cuando más hay que hacerla, porque es ir en contra del placer del cuerpo. Cuando uno, por ejemplo, va por el centro comercial y ve un KFC, ve hamburguesas El Corral, y uno no ha comido, se fue de la casa sin desayunar y tiene hambre. Lo más lógico en el mundo sería simplemente ir y comer carne o pollo con que de pronto le ven la carne del KFC, del pollo del KFC. Yo no sé si ustedes saben, pero la receta del KFC es que al pollo lo preparan con leche, es mezcla de carne y leche. Las hamburguesas tienen queso, tienen tocineta. Una forma de actuar como los patriarcas de la antigüedad es que, a pesar de que tengamos hambre, sabemos que esa comida no es kasher y seguimos nuestro camino, seguimos adelante, aunque sea la comida más deliciosa del mundo. Si no es kasher, no la como. Y así con todo. Cuando, voy a poner ejemplos extremos, cuando a un hombre se le presenta una oportunidad de ser infiel y se le presenta todo, o sea, la mujer perfecta, hermosa, 90, 60, 90, nadie se va a dar cuenta. Ahí es cuando entra esa batalla entre ser como los patriarcas o ser como los goim. Incluso los goim se enorgullecen, se enaltecen de todas sus conquistas en la cama. El pueblo judío es totalmente lo contrario, o sea, el único orgullo que se puede tener en el mundo judío es el orgullo de tener la Torah y por eso ser tan diferentes de ellos. Volviendo a nuestra historia, Jacob lleva a sus dos hijos, a Yosef. Yosef lleva ante Jacob a sus dos hijos Efraín y Menashe. Yosef coloca a Menashe, que era su hijo mayor, a la derecha de Jacob, y a Efraín, el menor, a la izquierda, para recibir la bendición como se supone que debe hacerse. Sin embargo, Jacob invirtió sus manos, como colocó la mano derecha sobre la cabeza del menor y su mano izquierda la colocó sobre la cabeza del mayor, la derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Menashe. El cambio se debía a que presagiaba que el menor llegaría a ser más importante, ya que el futuro líder Yehoshua estaría entre sus descendientes. Jacob bendice a su hijo Yosef y a sus nietos con las siguientes palabras: Elohim asher it'alhu abotai lefanav Abraham e Isaac. Dios ante mí, quien mis padres Abraham e Isaac se movilizaron rápidamente para cumplir con su voluntad. Haroe oti me odi ad ayomase. ¿Quién me ha dado el sustento hasta hoy en día como un pastor que alimenta a su rebaño? Amalaja goel oti mi korra, enviándome siempre un ángel para rescatarme en tiempos de necesidad. Yevarejet anearim, que el ángel bendiga a los jóvenes Efraín y Menashe. Las palabras de Jacob, que bendiga a los jóvenes, también hacía referencia a los descendientes que van a venir de Efraín y Menashe, que son Yehoshua y Gideón. Ambos fueron interceptados por ángeles. Continúa Jacob. Veikare bachem shmi beshem obotai. Permíteles llamarse por mi nombre y los nombres de mis padres Abraham e Isaac. En algunas ocasiones de la historia, sobre todo en los profetas Irmiyahu y Amós,
La nación judía fue referida en algunas ocasiones como Efraín y Yosef. Bueno, pero más adelante hablaremos de eso. Continúo. Veigdu larop bekerev haaretz, y déjalos procrearse como peces. Así como los peces son prolíficos y no son afectados por el mal de ojo porque están cubiertos de agua, así los descendientes de Yosef se multiplicarán y se mantendrán alejados del mal de ojo. ¿Cómo fue que los hijos de Yosef merecieron esta bendición en particular? Porque Yosef protegió sus ojos y se abstuvo de mirar donde no correspondía. O sea, cuando Yosef se le presentó la prueba de la esposa de Potifar, que la esposa de Potifar lo quería poseer físicamente. Por él haber resistido ese impulso sexual, su tribu quedó protegida contra el mal de ojo. La bendición impartida a Efraín y Menashe servirá de modelo a todos los padres judíos para bendecir a sus hijos. Que Hashem te asemeje a Efraín y Menashe. Hay una costumbre muy bonita en las familias judías, los viernes por la noche, en el rezo del viernes por la noche, que ya cuando empieza Shabbat, que es bendecir a los hijos. O sea, el judío bendice todos los viernes por la noche a sus hijos, les da bendición. Los goim, por el contrario, toda la semana están maldiciendo a sus hijos. O sea, creo que esto yo lo dije en alguna otra clase, que todo lo que un padre dice sobre sus hijos se convierte en un decreto, porque los padres tienen la posibilidad de bendecir a sus hijos. Pero bendecir no significa únicamente cosas buenas. Es decir, si un padre todo el tiempo le dice a sus hijos que son unos perezosos, unos estúpidos, unos vagos, los está bendiciendo con la pereza, la estupidez y la vagancia. O sea que muchas veces no es ni culpa totalmente de los hijos las cosas, sino también de cómo los padres los han bendecido. Una de las cosas que uno aprende de esta porción es esa. Va a preguntar el Midrash, ¿por qué Efraín merecía reemplazar a Menashe, el verdadero primogénito? Efraín era modesto y discreto. Como Hashem ama a los humildes, le otorgó a Efraín el derecho de primogénito. Después de haber bendecido a los hijos de Yosef, Jacob anunció a Yosef, pronto moriré, pero Hashem estará contigo y te enviará a su redentor para liberarte del exilio egipcio. Te revelaré 3 señales por las cuales podrás identificar al verdadero redentor. Número 1. Empleará la expresión Anojí cuando se dirija a ti. Número 2. Designará como líderes a los sabios de la Torah. Y número 3. Pronunciará la expresión Pakot Ifkot. Volviendo al comienzo de esta explicación del Midrash, hay algo que me llamó la atención y pues de alguna manera esto está un poquito empatado, puede ser con un secreto de Kabbalah. Y es que el hermano menor recibió la bendición que le correspondía al hermano mayor y se convirtió él en el primogénito. O sea que la primogenitura, según esto, es algo que puede cambiar. Y pues también Jacob lo demostró cuando le quitó la primogenitura a Esaf, si lo recordamos anteriormente. O sea que la primogenitura es algo así como un derecho que se puede transferir. Y aquí nos está revelando el Midrash que, por ejemplo, en una familia que todos son goim, pongámosle, y hay una familia de 3, 4 hermanos, y resulta que el menor de los hermanos es el que se dedica a las misbos de la Torá, empieza a tener derechos de primogénito aunque sea el hermano menor. Y empieza a tener incluso la bendición que le podría corresponder al hermano mayor por ser el primogénito. Continuemos. Jacob va a bendecir a sus 12 hijos entonces. Congregó a sus 12 hijos para impartirles la bendición de despedida. Rezó para que Hashem escuchara siempre las tefilos de sus hijos en tiempos de necesidad. Luego profetizó: serán congregados de la tierra de Egipto hasta hacia Ramsés en tiempos de redención, y saldrán de Egipto con la frente alta. En tiempos del Mashiach, las 10 tribus perdidas se unirán a Yehudá y Binyamin. Jacob les aconsejó: honrad a las tribus de Yehudá y Binyamin,
Yehudá merece respeto porque es el rey y Benjamín porque es el amado de Hashem. Purifíquense para que mis bendiciones tengan efecto. Manténganse unidos al unísono y así merecerán la redención final a través de Mashiach. Aquí es cuando Jacob estuvo a punto de revelar a sus hijos la fecha de la redención final, pero la Shejinah salió de él y no pudo hablar más. Jacob quiso revelar a sus hijos el momento de la llegada del Mashiach. Supo que se mantendrían fieles a Hashem, aun cuando supieran que el tiempo de la redención fuera lejano. Sin embargo, el Todopoderoso decidió que la fecha de redención debía mantenerse en secreto. A causa no de los hijos de Jacob, sino de las generaciones futuras, que no serían tan grandiosas como los hijos de Jacob. Las generaciones futuras desesperarían en el exilio si supieran que el momento destinado estuviera tan lejano. Jacob temía que la Shejinah hubiera partido porque uno de sus hijos no merecía la bendición divina. Por ello preguntó a sus hijos: ¿cómo puedo saber si vuestros corazones están totalmente abocados a Hashem? Entonces, aquí se crea una de las frases que recitamos todos los días en nuestras tefilot y se crea uno de los rezos más importantes de todo el Sidur. Cuando Jacob le pregunta a sus hijos, él desconfiaba. Yo cómo sé, yo los voy a bendecir, pero ¿cómo sé que ustedes van a seguir en la Torá? Todos los hijos de Jacob contestaron lo siguiente: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oye Israel, o sea, oye Jacob, Hashem nuestro Dios es Hashem es uno. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Jacob se sintió muy complacido de esta respuesta y les contestó en voz baja: Baruch Shem Kepod Malhuto Leolam Boet. Eso es el Shema Israel. O sea, este es el sello entre Jacob y su descendencia, el Shema Israel. Dicho esto, Jacob bendijo a sus 12 hijos. Empezó por Reubén. Reubén, tú eres mi primogénito. Tú eres un primogénito especial que merece ser alabado. Eres diferente de los demás primogénitos que son ladrones y bandidos. Esaf estaba dispuesto a llevarle a su padre animales aun si debía robarlos, pero tú eras cauteloso de no tocar lo que no te pertenecía. Cuando salías al campo en esa época de cosecha, únicamente traías a tu madre flores, que crecían silvestres y sin dueño. La mayoría de los primogénitos odian a sus hermanos. Caín odió a Abel, Ismael odió a Isaac, Esaf odió a Jacob, pero tú eras bondadoso y les pediste a tus hermanos que no derramaran la sangre de Yosef. Continúa Jacob diciendo: mi fuerza y el comienzo de mi vigor. Estas palabras significan lo siguiente: tú eres el hijo nacido de mi primera virilidad. Tus descendientes serán héroes de guerra fuertes que conquistarán Eretz Israel, encabezando el ejército judío. Sigue diciendo Jacob: preeminente en elevación, preeminente, fuerte por sobre tus hermanos. En 3 posiciones: el derecho de primogénito, Keuná y monarquía. Las palabras de Jacob a Reubén implican lo siguiente: que por ser primogénito tenías derecho a una doble porción de herencia. También debías haber recibido la Keuná. Debías haber sido antepasado de la monarquía, pero perdiste las 3 coronas. La porción del doble primogénito fue otorgada a Yosef, la Keuná fue otorgada a Leví y la monarquía se le transfirió a Yehudá. Dice Jacob: debido a la premura con la que actuaste, estallando en furia cual agua con rápidos a lo largo de su curso, no podrás ocupar ninguna posición superior. Sigue: cuando por celos, por tu madre, desarreglaste ambos lechos, el de tu padre y el de la Shejinah. Entonces profanaste la Shejinah que yacía en mi lecho. Cuando Jacob terminó su bendición a Reubén, este se fue. En sus oídos resonaba el reproche que había recibido. Siguen Shimón y Leví. Shimón y Leví, hermanos, actuaron como hermanos hacia Dina, pero no hacia Yosef. Sus armas fueron robadas de Esaf, pues se embarcaron en una profesión que no era suya, cuando asesinaron a la gente de Shechem. La guerra y el uso de espadas corresponden a Esaf y no a nuestra familia. Que mi nombre no sea mencionado en su reunión secreta. Cuando la tribu de Shimón se congrega en rebelión contra Moshe, apoyando a un líder extraño
quien trajera una midianita al Mishkan, no menciones mi nombre. O sea, aquí, dentro de esta bendición, Jacob ya sabía lo que iba a pasar con Cosbi y Zimri en la porción de Pinjas. Por eso es que aquí él no quiere que su descendiente sea asociado a Jacob. Dice, con su congregación no se asocia mi honor. Cuando los seguidores de Korah se reúnan contra Moshe, no incluyan mi nombre tampoco entre sus antepasados. O sea, Jacob no quiso que su nombre fuera mencionado en relación con los rebeldes Zimri y Korah, porque quiso que todos supieran que estas rebeliones surgían de la furia de los instigadores y no de la naturaleza malvada heredada de Jacob. O sea, que no fueran a pensar que Jacob fue un hombre malvado y que por eso ellos actuaron así, que heredaron las cualidades negativas de Jacob. Jacob había sido ya purificado totalmente en su personalidad de cualquier rasgo negativo. Y se cumplió el deseo de Jacob. Su nombre no es mencionado en la Torá en relación con el accidente de Korah, porque dice en Bamidbar 16.1, y Korah, hijo de Itzhar, hijo de Kehat, hijo de Leví. Y, dice la Torá dice que no menciona a Korah como hijo de Jacob. Continúa diciendo Jacob, pues con su furor, por Dina mataron al hombre, Hamor, y con plena voluntad han desgarrado un buey. Cuando Shimón y Leví satisfacieron su deseo de venganza, matando a los habitantes de Shechem, desanimando a que otros conversos se unan a nosotros. O sea, este acto de Shimón y Leví, cuando mataron a los habitantes de Shechem por la violación a Dina, generó una huella psicológica en el futuro de la gente que quizás pudo acercarse a la conversión al judaísmo y por física bronca con el pueblo judío no lo hacen. Hay gente que aún sin conocer a un solo judío en toda su vida, odian a los judíos. Una de las razones es por este hecho que cometieron Shimón y Leví. Todos los Gerim tendrán miedo de confiar en nosotros, porque Shimón y Leví no mantuvieron su palabra frente a los conversos de Shechem. Recordemos que antes de matar a los habitantes de Shechem, los hicieron circuncidar. O sea, pasaron por el Brit Milá, o sea, los habitantes de Shechem quizá sí querían hacer Teshuvah, pero estos tipos, en lugar de recibirlos dentro del pueblo, los asesinaron. Esta es una de esas historias que en las comunidades judías se cuenta, pero muy pasito a pasito, porque a nivel Peshat no es algo muy honroso, es algo vergonzoso. Y finalmente, planearon matar a Yosef, quien es comparado con un buey. Jacob quiso continuar y maldecir a Shimón y Leví por haber destruido a Shechem, pero en lugar de maldecirlos directamente, desaprobó su furia exclamando lo siguiente: maldecido será su furor, pues es violento, y su saña, pues ha sido dura. Esto nos tendría que llamar a la reflexión, que la gente que es de mal carácter, que es fósforo, que es de mal genio, eso es una maldición, porque aquí está diciendo, maldecido será su furor, pues es violento. La gente que por lo general es de malas pulgas, tiene que trabajar mucho sobre eso porque la Torah misma lo está considerando como una maldición. Y dice, además, y su saña pues ha sido dura. Así Jacob reconoció en las personalidades de Shimón y Leví la tendencia hacia el enojo que los conduciría a sublevarse contra Moshe. Por eso maldijo su furia provocada por la serpiente, por el Yetzer Hará que persuadió a Java a pecar. Sigue diciendo, habré de dividirlos entre Jacob, como es peligroso para el mundo que estas dos tribus estén juntas. Cuando están juntas no existe emperador ni reino que los contenga. Esto es como cuando en el colegio, en el salón hay dos que son uña y mugre y cuando se juntan hacen todas las maldades. Para que el profesor los pueda tener controlados, los pone uno a un lado y el otro al otro del salón. Algo así. Y las palabras de Jacob se cumplieron en la tribu de Shimón, que no poseía una porción unificada en el Eretz Israel. En su lugar, sus tierras estaban divididas dentro del territorio de Yehudá. Las palabras de Jacob se hicieron realidad para la tribu de Leví, que no poseía ninguna porción de tierra y se encontraba dispersa entre las 48 diferentes ciudades. Por eso los levitas, en el futuro, cuando llegara la época de vivir en Israel, de tener el templo, los levitas no tenían derecho de propiedad.
Así de grave es el mal carácter, tener mal genio, ser cascarrabias, ser violento de carácter. Hasta puede producir que la persona no tenga derecho a tener posesiones materiales. Y continúa diciendo Jacob, y dispersarlos en Israel. Las palabras de Jacob significaron que la gente más pobre y los escribas entre los Bene Israel quedarían comprendidos en la tribu de Shimón. Quedarían dispersos, debiendo viajar por todas partes para recolectarse de acá. La tribu de Leví también quedaría dispersa como consecuencia de viajar para recoger sus ingresos, pero por lo menos la profecía de Jacob relacionada con ellos se cumplió en forma honorable, y los miembros de la tribu de Leví viajaron para recoger Terumá y Maaser, que era la obligación hacia ellos. Shimón y Leví se retiraron avergonzados después del reproche de su padre. Cuando las otras tribus escucharon las palabras severas de Jacob, se retiraron uno por uno a sus rincones esperando un sermón similar al de su padre. Pero Jacob llegó el momento de bendecir a Yehudá y lo alabó. Entonces viene Yehudá. Actuaste correctamente cuando admitiste tu culpabilidad en el caso de Tamar. Como resultado, dice Jacob, Yehudá, tus hermanos reconocen tu grandeza. Yo también la reconozco, pero sospeché erróneamente que mataste a Yosef. Por lo tanto, eres designado el rey. El rey David y todos los monarcas serán tus descendientes. Nachshon, el líder de los Nesiim, será tu simiente. Betzalel, el constructor del Mishkan, será tu descendiente. Adniel, el primero de los jueces, será tu descendiente. Tu bandera viajará a la vanguardia de todos los demás en el desierto. Los 3 Batek Midash, los 3 templos sagrados, serán construidos por miembros de tu tribu. El primero, por el rey Shelomo, descendiente de Yehudá. El segundo, por Zerubabel, también de la tribu de Yehudá. Y el futuro Bet HaMikdash será construido por un descendiente de Yehudá, el Mashiach. La nación entera, o sea, todas las 12 tribus van a llevar tu nombre. Ya no se llamarán Reubenim, Shimonim, Levim, no, se llamarán Yehudim, judíos. O sea que la palabra judíos nace aquí y por eso es que todos somos conocidos como judíos. No como Shimonim, no como Menasheim, no como Efraim, no como Shimonim, no, judíos, Yehudim. O sea que Yehudá se llevó como que el premio mayor de todo esto. Y además porque hay una razón oculta. Porque se le considera como judío a toda persona que tenga Torah. O sea, ya judío no va a ser el que pertenezca a una tribu a otra. No se le llamó hebreos, no se le llamó israelitas, aunque hoy en día hay israelitas, los que viven la tierra de Israel, hoy en día en el Estado de Israel se les conoce como israelim, israelitas. A los que guardan Torah, guardan Misbot, aun cuando no hayan nacido en una familia judía, se les conoce como Yehudim, judíos. El único requisito para ser Yehudim es esforzarse en la Torah. Continúa diciendo Jacob, tu mano estará en la nuca de tus enemigos. David, tu descendiente, perseguirá a sus enemigos, provocando que le den la espalda al huir. Tus descendientes serán habilidosos con el arco y dispararán flechas al cuello del enemigo. ¿Por qué los descendientes de Yehudá merecen la bendición especial de disparar a los enemigos? O sea, ¿por qué? La tribu de Yehudá fue compensada de esta forma porque Yehudá inclinó su cuello y reconoció su culpabilidad en relación con el incidente de Tamar. Las palabras anteriores se refieren a Yehudá mismo. Nuestros jajamín nos dicen que fue Yehudá quien mató a Esaf golpeándolo en el cuello. ¿Cómo así? Entonces va a decir más adelante que cuando Isaac muere, Jacob y Esaf y todas las tribus fueron a la cueva de Macpela a enterrarlo. Se sentaron y estuvieron de duelo por él. Luego de que las tribus salieron de la cueva, Jacob se quedó solo. Esaf pensó, ahora que mi padre murió finalmente mataré a Jacob. Ingresó furtivamente en la cueva. Yehudá notó que Esaf había ingresado a la cueva donde Jacob permanecía sentado solo y adivinó las malvadas intenciones de Esaf. A punto de matar a su padre, Yehudá desenvainó su espada, la blandió y mató a Esaf por la espalda.
Yehudá no quiso matar a Esaf de frente porque los rasgos de Esaf eran muy parecidos a los de su padre. Por lo tanto, Yehudá, en honor a su padre, no lo mató de frente. Cuando Yehudá mató a Esaf, las palabras de Jacob referentes a él, tu mano estará en el cuello de tu enemigo, se cumplieron. Sigue diciendo Jacob, habrán de prosternarse ante ti los hijos de tu padre. Todas las tribus se inclinarán ante ti. Aun cuando el reino de Israel se divide en dos después de la muerte del rey Shlomo, los súbditos del reino de las 10 tribus se inclinarán ante tus descendientes cuando vengan a Jerusalén. Como cachorro de león eres tú, Yehudá. Al principio tu gobierno no estará bien establecido, al igual que el pequeño cachorro que no tiene sus fuerzas bien desarrolladas, pero más adelante tu reino obtendrá el pleno control como un poderoso león. Esta predicción se hizo realidad cuando David, quien, mientras Shaul ocupaba el trono, era el líder no oficial del pueblo y solo después fue reconocido como rey. Sigue diciendo Jacob, de la presa devorada, hijo mío, has ascendido. Se postrará y yacerá cual león y cual leona. ¿Quién habrá de levantarlo? El cetro no habrá de apartarse de Yehudá, ni los talmidei jajamim, de los estudiosos de Torah y de sus descendientes. O sea, que Jacob presagió de Yehudá lo siguiente: desde los tiempos del rey David en adelante el gobierno será tuyo para siempre. Aún después de la destrucción del Bet HaMikdash, mantendrá su autoridad a través del Sanedrín. Durante el exilio seguirá siendo líder, pues aún durante Babel todos los judíos respetarán la autoridad de Resh Galutá, quien descenderá también de tu tribu. Todas las personas del clan Israel a lo largo de las generaciones descenderán de tu tribu. La profecía de Jacob, según la cual todas las personas eminentes nacerían de la tribu de Yehudá, quedó confirmada por un árbol genealógico que se encontró en Jerusalén. Figuraban varias familias ilustres cuyo linaje llegaba hasta Yehudá. Por ejemplo, Hilel fue un descendiente de David. Rafia Rabá, un descendiente de Shefatía ben Abital, también de la casa de David. La familia de Calba Sabúa descendió de Caleb. La familia de Tzitzit Akeset descendía de Abner. O sea que el gobierno de Yehudá va a permanecer incluso durante el exilio, hasta que llegue el Mashiach, llamado Shiloh. Y el Mashiach mismo también descenderá de Yehudá, y a él obedecerán los pueblos. Hashem congregará al clan Israel en la ciudad de Jerusalén, y el clan Israel construirá su Bet HaMikdash. Sigue Zebulún. Zebulún, en la ribera de los mares, habrá de ser el puerto de naves. Jacob presag. Esto más que unas bendiciones parecen como unas profecías que él con la Shejina estaba viendo de qué iba a pasar con sus hijos. Entonces Zebulún. Jacob presagió. Zebulún abordará naves para viajar a fin de comprar y vender mercancía. Con las ganancias de su empresa proveerá de sustento a su hermano Isahar, quien se dedicará al estudio de la Torá. Por darle sustento en este mundo será recompensado en el Olam Abba, mundo por venir junto con Isahar. Zebulún se quejó ante Hashem porque su territorio estaba ubicado en la costa diciendo: mis hermanos han recibido campos y viñedos y a mí me has entregado mares y ríos. Hashem le contestó: todas las demás tribus necesitarán de ti. En tus aguas encontrarán el gilazón, un tipo de pez que es necesario para proveer el color azul para teñir los flecos del tzitzit. Otros pueden obtener el gilazón sin mi conocimiento y no pagarme. Se volvió a quejar Zebulún. No temas, preguntó Hashem. Le aseguró a Hashem: te prometo que quien tome el gilazón sin tu permiso no prosperará en tus negocios. O sea, ahí continúa diciendo, antes de decir lo que voy a decir, y la frontera de su territorio llegará hasta Sidón. Las palabras anteriores, además de describir la ubicación del territorio de Zebulún, insinúa que el profeta Yoná sería un descendiente de Zebulún, cuya madre era oriunda de Sidón, de la tribu de Asher, pero cuyo padre descendía de Zebulún. Entonces, a Zebulún le entregaron una bendición que es platica, dinero, economía, que él iba a cumplir con la Torah a través de dinero. ¿Dinero para qué? Ahí es donde llega Isahar. Isahar, cual asno de robusta ornamento. Las palabras de Jacob implicaron: la tribu de Isahar producirá estudiosos de la Torah, quienes cargarán con el yugo de la Torah como el asno lleva su carga. ¿Por qué Isahar es comparado con un asno como resultado de su ocupación de estudiar Torah? ¿Acaso no hubiera destacado los elogios de Isahar si Jacob lo hubiera descrito como un león o una pantera en lugar de un burrito?
La explicación es que la personalidad del asno difiere de las demás animales. El asno no se rebela contra su amo cuando se le impone una carga y la soporta pacientemente. La misma característica es verdadera para Isahar. Acepta de buena gana el yugo de la Torá en su amo, de su amo. Así como el asno no le importa su propio prestigio, sino el honor de su amo, así también Isahar, el estudioso de la Torá, desatiende su propio honor y vive para glorificar el nombre de Hashem. Así como las costillas de un asno se destacan claramente, así la Torá de Isahar está muy clara. Entonces, este fue como un negocio que hizo Hashem con sus hijos. Para los que les vaya bien económicamente, hay judíos que se dedican solamente a economía, como Zebulún, ganancias, sustento. Este sustento está dicho que es para apoyar a Isahar. O sea, muchas veces los estudiosos de Torah no tienen el tiempo suficiente para estar trabajando. O no les va tan bien económicamente, o por el hecho de estudiar Torah tienen que dividir su tiempo entre una parte estudio y una parte trabajo, pues como para tener algo para subsistir. Entonces, las personas que se encargan de ayudar o de apoyar a estudiosos de la Torah cumplen con esta bendición de Jacob y son bendecidos. O sea, quien se comporta como Zebulún bendiciendo a Isahar, también le llega bendición del cielo. Una persona, si quiere ver protegida su patrimonio, sus finanzas, y no quiere dedicarse tanto a la Torah quizás, o no tiene el tiempo, o no tiene la mente, la inteligencia, hay personas que no tienen, tienen más talento para conseguir dinero que para estar sentados estudiando. Pueden apoyar económicamente a quienes estudian Torah, y el estudio de la Torah le cuenta a los dos. O sea, todo lo que estudia Isahar le cuenta a Zebulún. Ya tiene Zebulún el mérito. Hoy en día hay muchas personas que hacen eso, que a falta de tiempo, de libros, de capacidad, y tienen que trabajar mucho, pues apoyan estudiantes de Torah y les cuenta todo lo que ese estudiante de Torah haga, le cuenta a aquellos que lo apoyan. Listo, salgamos de Isahar y Zebulún, pasemos a Dan. Dan habrá de juzgar a su pueblo como el especial entre las tribus de Israel. Jacob presagió lo siguiente: Dan proporcionará un juez tan importante como los líderes de Yehudá. Y esto se refería al juez Shimshon. Dan cual serpiente sobre el camino. Jacob continúa describiendo la vida de Shimshon. Profetizó: preveo los actos del juez Shimshon, que pueden compararse con una serpiente. Así como la serpiente es vengativa, así Shimshon se vengará de los Pelishtim, de los filisteos. Las serpientes, en contraposición de los demás animales, no atacan al enemigo en enjambre. Cada serpiente ataca individualmente. Así, Sansón o Shimshon matará a los Pelishtim sin ayuda. Así como el poder de la serpiente radica en la cabeza, que es el asiento de la lengua venenosa, así la fortaleza de Shimshon emana de su cabeza. Por eso la historia de Sansón y Dalila, cuando Dalila le corta el pelito, Sansón pierde su poder. Matará al enemigo con el poder de su Nesirut, de su ser nazarita, por lo cual dejaba que el pelo de su cabeza creciera en forma descuidada. El Midrash incluso dice que Sansón, que Shimshon, el cabello lo tenía ensortijado y se le enredaba como si fuera una serpiente. Así como el veneno de la serpiente es fatal aún después de su muerte, así Shimshon matará a los Pelishtim con su muerte. Continuamos con Gat. Tropas de Gat saldrán a dar batalla. Esta fue una profecía según la cual la tribu de Gat marcharía a la vanguardia del ejército judío en la conquista de Eretz Israel. La habilidad de Gat en la guerra era famosa. Cualquier hombre de la tribu de Gat que fuera a una batalla regresaba victorioso, y a sus víctimas se les reconocía porque estaban despedazadas de la cabeza a los pies. Mas regresará a su tierra del otro lado del Jordán por el mismo camino por el que fue, y no faltará ningún hombre. ¿A qué se refiere Jacob? Jacob hacía referencia al hecho que los hombres de la tribu de Gad ayudaron a sus hermanos durante 14 años en la conquista de Eretz Israel, y ninguno cayó en la guerra. Durante dicho periodo, sus esposas e hijos permanecieron solos en su territorio del otro lado del Jordán, rodeados de enemigos. Asher, continuamos con Asher.
De Asher vendrá el pan con grosura. La tierra de Asher producirá ricos frutos. También será bendecido con un gran número de olivos para que el aceite fluya de la tierra como agua. Estas palabras sobre Asher contienen una profecía acerca de las hijas de Asher, que se van a casar con los Kohanim, y sus descendientes eran Kohanim Gedolim. ¿Quiénes son los Kohanim Gedolim? Aquellos que vestirían las 8 prendas de los Kohen Gadol. En este caso la palabra Shemeina se escribe como Shemoná, aludiendo a las 8 vestimentas del sumo sacerdote. Sigue Naftalí. Naftalí cual gacela enviada. Así como Jacob bendijo el territorio de Asher con ricos frutos, así Hashem bendijo la tierra de Naftalí. Tendría irrigación natural y por lo tanto sus frutos madurarían más rápidamente que en las demás zonas. Asimismo, las palabras de Jacob implicaron que Naftalí era el más ligero de piernas de todos los hermanos, rápido en cumplir con las palabras de Hashem, corriendo para cumplir con los mandatos necesarios. Yosef. Continuamos con Yosef. Yosef es un hijo agraciado, un hijo que encuentra gracia a los ojos de quien lo contempla. Es un hijo que destruyó el lazo de unión entre los hermanos al difamarlos ante su padre, y ellos destruyeron el lazo de hermandad al venderlo. Es un hijo que arruinó los planes de su amante al negarse a escucharla, y ella arruinó su paz al mandarlo a la prisión. Es un hijo que se plantó delante para proteger a su madre e impidió que la viera Esav. Hashem dijo: como recompensa por haber protegido a su madre de la vista de Esav, tus descendientes estarán protegidos del mal de ojo. Esto se cumplió cuando el malvado profeta Bilam quiso maldecir al pueblo de Israel. Dice Bamidbar 24:2. Y Bilam elevó la vista. Su intención era echar el mal de ojo a los judíos. Por el mérito de Yosef, su mal de ojo no dañó al pueblo de Israel. Hay otra serie de bendiciones, pero se me haría un poco más largo el audio. Vamos a pasar es que lo más importante es la bendición de evitar el mal de ojo. Benjamín, cual lobo devorará, por la mañana comerá su presa y al atardecer repartirá su botín. La profecía de Jacob fue la siguiente: el Bet Hamikdash será construido sobre la región de Benjamín. Por las mañanas y por las tardes el fuego celestial consumirá los korbanot diarios sobre el altar, al igual que el lobo atrapa su botín. O sea que la profecía era que de Benjamín va a depender de que exista el Bet Hamikdash. Las palabras de Jacob significaron: en el amanecer de la historia del clan Israel, uno de los descendientes de Benjamín, el rey Shaul, tomará el trono durante un periodo corto. Al atardecer de la historia, los descendientes de Benjamín dividirán el botín. ¿Cuáles son los descendientes que van a dividir el botín? Mordejai y Esther, que serán investidos por la autoridad de Ahasverosh. Asimismo, Jacob comparó a Benjamín con un lobo atrapando su presa en alusión al profética al juez Ehud, quien atrapó el corazón del rey Eglón, o sea, descubrió el engaño. Las últimas palabras de Jacob. Jacob dijo a sus hijos, o dio a sus hijos 3 órdenes antes de morir. Número 1. No violar la prohibición de ser idólatras. Esta advertencia estaba dirigida a los descendientes de sus hijos durante el exilio. Jacob temía que pusieran en duda la justicia de Hashem o fueran tentados a abandonar la Torá por su amarga experiencia entre las naciones. Por lo tanto, tomó la iniciativa y les advirtió que permanecerían leales a Hashem. Número 2. No maldecir el nombre de Hashem. Esta advertencia estaba también dirigida a los descendientes de sus hijos. Jacob consideraba necesario advertirles acerca de maldecir a Hashem por tratarse de un precepto básico. Maldecir a Hashem equivale a negar su existencia y servir a ídolos. Número 3. No permitan que ningún idólatra toque mi féretro para que la Shejiná no se aleje. Jacob indicó a sus hijos cómo debían cargar con el féretro, diciendo: 3 tribus irán al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. En el mismo orden viajarán en el desierto bajo 4 banderas y la Shejiná en el medio. Tan pronto como Jacob dejó de hablar, su alma partió y se unió a la de sus antepasados en el Gan Edén. Yosef cayó sobre el rostro de su padre, lloró y le dio un beso de despedida. Cerró los ojos de su padre, cumpliendo así la promesa de Hashem a Jacob: Yosef habrá de poner su mano sobre tus ojos. Los hijos de Jacob desgarraron sus vestimentas y colocaron polvo y ceniza sobre sus cabezas.
Joseph pidió a los médicos que embalsamaran a Jacob. En aquellos tiempos la costumbre era embalsamar a los reyes vertiendo aceite y especias sobre ellos durante 40 días consecutivos. El cuerpo absorbía estos aceites y podía resistir la desintegración por un periodo más prolongado. Eh, a Jacob lo llevan, Joseph bajo eh, bajo una autorización del faraón, lleva a Jacob a ser enterrado a la cueva de Macpela. Y pues lo que queda decir de esta porción a nivel de Midrash es que es el fin de Joseph. Ya viene empiezan a morir Joseph y las otras tribus. Al regresar de Eretz Kenán, los hermanos notaron que Joseph había tomado un camino poco usual. Su intención era la de visitar el pozo donde había sido arrojado por los hermanos antes de ser vendido. Cuando pasaron por el pozo, Joseph se acercó y lo miró fijamente. Los hermanos notaron y temieron que no hubieran olvidado, que Joseph todavía no olvidara el dolor que le hicieron pasar. En el fondo debió odiarnos, pensaron los hermanos. En realidad Joseph se que había detenido allí para pronunciar una bendición. Bendito sea él quien hizo un milagro en este lugar. Y eso deberíamos hacer todos nosotros cuando recordemos cosas del pasado, cuando recordemos cosas que nos hacen sufrir. Hagamos como Joseph cuando pasó por el pozo al cual fue arrojado. Bendito sea él quien hizo un milagro en este lugar. Con esto terminamos el libro de Génesis. Hasak Beni Hasek. Y nos estamos escuchando para el siguiente libro que es Shemot. Gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Con paciencia y con atención escucharon este audio. Les deseo que tengan mucha bendición en su Refuah Shelema, Parnatzah, Briut, Atzalajá, Shalom Bait, todas las bendiciones del mundo superior, Berajot del mundo superior y Berajot de este mundo. Shalom, shalom para todos.